Efectivamente. No sé por qué, o si hay algún motivo en su biografía, o simplemente es esa necesidad de... Pero que Houdini en el fondo era una persona muy curiosa y también tuvo sus coqueteos con el espiritismo. No sé de dónde Sí, viene esa sí, cruzada personal sí. contra las mesas parlantes y demás. Para entender esta actitud de Houdini, ¿no? Que igual la gente dice, bueno, era un perseguidor y un azote acérrimo del espiritismo y punto, ¿no? Pero hay que entender un poco antes, ¿no? de esa postura. Harry Houdini, cuando ya era un gran mago, era un gran escapista, porque Harry Houdini es más conocido como escapista que como mago. Mago era bueno, pero no tanto, pero como escapista era único. Y resulta que en plena fama, en pleno auge de su fama en los Estados Unidos y ya en casi todo el mundo, pues resulta que cuando falleció su madre, Cecilia, pues resulta que estaba muy unido, ¿no? Tiene una relación familiar muy buena con su madre y se quedó muy abatido, ¿no? Por el fallecimiento de su madre. Entonces, claro, en esa época espiritista que él vivió, pues bueno, intentó buscar consuelo en el espiritismo. Y de hecho, él fue a sesiones espiritistas intentando contactar con el espíritu de su madre, pues bueno, pues para saber que hay vida después de la muerte y que su madre estaba bien, ¿no? Entonces él fue con buenas intenciones y con intenciones de esperanza. Pero claro, se encontró con un panorama desalentador, porque no eran todo más que embaucadores, farsantes, los medios no utilizaban trucos de magia que él pillaba enseguida. En fin, se encontró con un panorama bastante fraudulento en las sesiones espiritistas y en estos medios, y entonces él decidió que la gente debía saber que estaban jugando con sus esperanzas y con sus ilusiones, ¿no? de contactar con los seres queridos. Así que empezó a perseguir a estos mediums, iba a sus sesiones, cuando ya se sabía que acudía a estas sesiones iba incluso disfrazado, ¿no? Para que no le reconociese, y si le vetaban la entrada de cualquier manera, mandaba a sus ayudantes o compinches a investigar a Claro. ese medium. Y al final lo que decidió es en los espectáculos de ilusionismo, incluso espectáculos propios montados expresamente para, digamos, denunciar el espiritismo, pues contar a la gente los trucos, cómo hacían los mediums sus estrategias y sus artimañas para engañar a la gente, ¿no? Entonces, claro, imagínate el daño que estuvo haciendo esto a los mediums de todo tipo, ¿no? A los que eran honestos, que lo sabía, como a los que eran fraudulentos, que veían peligrar por su carrera espiritista, ¿no? Y de hecho, es curioso, ¿no? Porque siempre que se habla de la muerte de Houdini, bueno, la literatura y el cine nos da una versión muy romántica, ¿no? Que Sí. murió haciendo un número de escapismo, que no consiguió soltarse de las cadenas cuando le tiraron a un río y demás, y eso no es cierto. Pero también se ha llegado a decir que seguidores del espiritismo le Mm. llegaron a envenenar, ¿no? Hay biografías que dicen que pudo ser envenenado. Incluso en el 2017 se intentó exhumar los restos de Houdini para investigar esto, ¿no? Para analizar los restos de Houdini, a ver si era cierto que había muerto envenenado por algunos seguidores de algunos medios, ¿no? Y al final, bueno, la familia no accedió y no se llevó a cabo esto, que tampoco tenía mucho fundamento, ¿no? Que era más una jugada de marketing, pues para vender una biografía americana que daba esta versión. El caso que, bueno, al final Harry Houdini murió de una peritonitis, Sí. algo con menos glamour que las leyendas, ¿no? Que se cuentan alrededor de él. Resulta que Houdini, pues bueno, por sus trucos y sus números de escapismo, pues era un hombre de una complexión atlética muy fuerte, entrenaba mucho, físicamente estaba muy bien dotado, y uno de sus números a veces invitaba a la gente a que alguien del público le pegase un puñetazo en el abdomen para demostrar pues, que era un superhombre, ¿no? Que estaba dotado de una complexión muy fuerte. Y en cierta ocasión en Canadá, en Montreal, estaba dando una charla en una universidad sobre el mundo del espiritismo y los falsos mediums y demás, y de repente en el camerino, una de las personas que estaba allí, un universitario, sin decir nada, le arreó un puñetazo fuerte en el abdomen. Claro, A le pilló mala a leche. Houdini, eso es, le pilló a Houdini totalmente fuera de juego y sin preparar, y aquello le agravó una peritonitis que ya venía carreando. Lógicamente, Ujú. aquello ya le remató, ¿no? Y curiosamente, pues acabó falleciendo la noche de Halloween de 1926, que como si un Fíjate. efecto de promoción y de marketing, que era experto en eso, cuando llegaba a las ciudades, él se promocionaba de una manera, vamos, increíble, ¿no? Porque siempre desafiaba a la policía, a las autoridades a que le atasen o le pusiesen las esposas, y aquello creaba mucho revuelo en la prensa y en la ciudad, y es una promoción muy buena para él, ¿no? Pues como si fuese una promoción final, pues murió la noche de Halloween, ¿no? Que mira que había noches y precisamente fue esa noche. ¿Había dejado Houdini un código para comunicarse desde el más allá si él Sí. podía? A pesar de esa cruzada que él tenía contra el espiritismo, le dijo a su mujer Bess que si realmente había vida después de la muerte, cualquiera de los dos que falleciese antes, pues habían Ujú. establecido un código que solo lo sabían ellos, y si alguien fallecía antes uno que el otro, debía ir a una sesión espiritista con un medium de cierta confianza,
o por lo menos que fuera honesto, para intentar conseguir ese código. Y si ese código era dado desde el más allá, pues bueno, era la confirmación que había vida después de la muerte, ¿no? Entonces, este código fue celosamente guardado por la mujer, porque claro, falleció primeramente Houdini, y hubo muchas sesiones espiritistas, ¿no? Y muchos mediums siempre estaban intentando decir, yo he contactado con Houdini, este es el código, y nadie acertaba, ¿no? Nadie lo sabía. Incluso hasta el año 40 y 30 y tantos, perdón, hasta el 35, 36, la mujer de Houdini, todas las vísperas, el aniversario de su fallecimiento, la noche de Halloween, organizaba una sesión espiritista para intentar contactar con su marido, ¿no? Y nunca se pronunció, ¿no? Como decía Houdini, pues todos podemos hablar con los muertos, pero los muertos no contestan. Y al final sí que hubo un amago, ¿no? de algunos mediums que eran muy espabilados, que consiguieron, no el código completo, pero consiguieron algunas palabras, porque resulta que ya Bess, su mujer, la mujer de Houdini, en sus últimos días, resulta que, bueno, dio alguna serie de entrevistas ya muy malita, muy agobiada, de alguna manera abrumada un poco también por tanto revuelo por la muerte de su marido y del espiritismo, y sí que en alguna entrevista se le escapó alguna palabra de este código, ¿no? Entonces ahí los hábiles medios estuvieron atentos y dijeron, ya está, este es parte del código tal, lo hemos adivinado, claro. Y eso hizo dudar mucho a su mujer, porque no se daba cuenta que ella había hecho declaraciones en prensa de estas palabras, ¿no? Entonces, al final, nunca dio Houdini, el mensaje ese desde el más allá. Hoy en día se sigue haciendo en ocasiones, sobre todo en Estados Unidos, esa sesión espiritista, pero más que nada ya por una cuestión, yo creo que romántica, ¿no? O simbólica, más que por el hecho de contactar con Houdini, que bueno, que si no lo ha hecho ya, pues no creo que a estas alturas venga desde el más allá. Qué interesante. Y claro, tenía un amigo que era muy, muy, muy aficionado a todos estos temas y su amistad se rompió precisamente por esos roces entre el creyente y el no creyente. Y me estoy refiriendo a Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes. Sí, es que es muy curioso lo que tú dices, ¿no? Que un escritor como Arthur Conan Doyle, ¿no? que ha creado a Sherlock Holmes, un personaje que se basa en la deducción, en la lógica, en el razonamiento, ¿no? Una mente, digamos, muy, muy fría, como es la de este detective, pues su autor fuera un creyente acérrimo del espiritismo, un divulgador y un defensor del espiritismo, creyese en hadas, por ejemplo. Tenemos ahí las hadas de Cottingley, ¿no? Ese mítico caso que parece mentira que Arthur Conan Doyle las estuvo defendiendo y las estuvo dando por genuinas, ¿no? En sus charlas. Pero también hay que entender un poco el contexto de Arthur Conan Doyle, ¿no? Arthur Conan Doyle perdió un hijo en la Primera Guerra Mundial. Y ese conflicto bélico fue clave, ¿no? Para que la gente creyese en el espiritismo, porque muchos padres, muchos hijos no volvieron a casa, muchas madres se quedaron viudas, se quedaron sin sus hijos por fallecer en la Primera Guerra Mundial. Y de alguna manera aquello contribuyó a que la gente creyese en el espiritismo como un hilo de esperanza, ¿no? Para poder contactar con sus hijos y padres fallecidos. Entonces, en este contexto, Arthur Conan Doyle pues, defendía lo que es el espiritismo, daba conferencias, su mujer también era medium. Y cuando, claro, personajes de la talla de Houdini y Arthur Conan Doyle pues estaban destinados a conocerse, eran los personajes más famosos de la época, ¿no? Uno vivía en Inglaterra, otro vivía en Estados Unidos, pero en aquella época eran famosísimos. Entonces, bueno, acabaron conociéndose y de alguna manera, pues en un principio hicieron migas, hicieron buena amistad. Houdini era conocedor de los, digamos, gustos espiritistas de Arthur Conan Doyle, pero bueno, como se cayeron bien, tampoco le dio demasiada importancia, ¿no? Lo que pasa es que Arthur Conan Doyle, con el paso del tiempo, pues hacía declaraciones y hacía crónicas muy curiosas, porque incluso llegó a decir que su amigo Harry Houdini realmente tenía poderes psíquicos y no lo quería reconocer para hacer las hazañas que él hacía, ¿no? Claro, y este tipo de declaraciones a Houdini le jorobaban un poco, ¿no? Porque no le gustaban para nada, ¿no? Entonces, sí es cierto que Houdini aguantó bastante un poco esa amistad, pues por eso mismo, ¿no? Por amistad y por buen rollo que tenía. Y hubo una sesión mediúnica clave donde tanto Harry Houdini como su mujer Bess fueron invitadas a una sesión que iba a dar la mujer de Arthur Conan Doyle, donde iban a intentar contactar con el espíritu de la madre de Houdini, ¿no? Entonces, claro, aquello eran palabras mayores, era un poco esa espinita que tenía Houdini clavada en su corazón, contactar con su madre fallecida, pero bueno, él accedió de buena gana por esa amistad. Y en esa sesión, la mujer de Arthur Conan Doyle era una medium que controlaba sobre todo lo que es la escritura automática, ¿no? Ella entraba en trance y empezaba a escribir rápidamente lo que los espíritus le dictaban. Entonces, en esa sesión contacta con la madre de Harry Houdini, empieza a escribir ahí una serie de folios y bueno, cuando acaba la sesión Houdini analiza un poco la escritura de
de su supuesta madre. Y claro, ve una serie de detalles que no le acaban de convencer. Para empezar, todo está escrito en un perfecto inglés, cuando su madre apenas sabía inglés. Su madre era una judía de origen húngaro que hablaba el yiddish, un dialecto de los húngaros judíos. Entonces apenas hablaba en inglés y no podía ser que ese espíritu dictase todo aquello en inglés porque su madre no sabía inglés, ¿no? Luego también, justo en la fecha en que celebraron esta sesión, era el cumpleaños de la madre de Houdini. El espíritu no hizo alusión en absoluto a esta fecha, ¿no? tan clave de la vida de su madre. Y luego ya también hubo una serie de símbolos y de cruces cristianas en el texto. Y claro, Houdini dijo, bueno, que mi madre es judía, mi madre, digamos, ese tipo de símbolos no abraza en su religión, ¿no? Como creyente que era. Entonces, bueno, estos tres aspectos que os he comentado no le convencieron para nada a Houdini. O sea, estaba claro que aquello... No sé, tampoco dijo que fuera un fraude por parte de los amigos, porque veía buena fe y veía convencimiento de que la mujer de Arthur Conan Doyle está convencida que ella entraba en un trance y contactaba con algo, ¿no? Entonces, más que nada por lástima y por no desmontar aquello de una manera un poco categórica, pues bueno, tampoco le dio demasiada importancia, pero ya sí es cierto que ya se empezaron a separar bastante, ¿no? Hasta que ya Arthur Conan Doyle siguió con sus declaraciones en prensa, hablando de espiritismo, metiendo a Harry Houdini por medio, hasta que ya llegó un punto en que dijo Harry Houdini, mira, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí. Hizo unas declaraciones también diciendo que habían sido buenos amigos, pero que sus intereses espiritistas rozaban y chocaban con su cruzada contra el espiritismo, que él veía todo que eran fraudes y técnicas de magia y que no podía sostener esa amistad de esa manera, ¿no? Ajá. Interesantísimo. Yo, bueno, podría hacer un comentario sobre los motivos que... Por cierto, la carta está en el libro, ¿verdad? La carta que sí, hay una con la caligrafía. Eso es. Está ahí con esa escritura automática, la gente la puede ver y la puede también analizar de alguna forma. Está lleno de fotos. Bueno, acabo de abrir página 61, Houdini metido en la vasija de leche esta, que era uno de sus trucos favoritos, ¿no? Una foto súper chula. Está lleno de fotos, de cartelerías, de esos espectáculos que mezclaban ahí pues lo paranormal con la magia, etcétera, etcétera, que al fin y al cabo es la esencia también del libro. Vamos con otro judío. Perdona que te corte. La cartelería fundamental es la portada. Hay que hablar de esa portada, Álvaro. Sí. César Sebastián ha estado más que sembrado, ¿no? Y yo tenía claro, y os lo comenté desde el principio, a mí me gustaría que la portada fuese un homenaje, ¿no? O que estuviese inspirada en esos carteles del siglo XIX, ¿no? Que tanto hacían Harry Houdini como Harry Keller, Thurston, en fin, los grandes magos de la época. Y la verdad es que cuando le pasamos la idea a César Sebastián, lo clavó. Otra cosa ya es el careto del mago, que eso ya fue una gracia de Vergel, que se le ocurrió. Muy Vergel, sí. Tiene que ser tu careto, si no te publico el libro. Digo, yo pensaba que estaba de cachondeo y según avanzaban los bocetos y los diseños, vi que iba en serio, digo, bueno, venga, pues tira para adelante, ¿no? Y la verdad es que ha quedado bien, me gusta, muchísimo. Simpática, porque esa ambientación típica de aquella época, esos diablillos, esa fantasmagoría, ese esqueleto, la verdad es que representa muy bien esa época del ilusionismo, ¿no? Del 19. Un ilustrador muy premiado y que, en fin, verdaderamente, como podríamos decir, lo está petando. Por tanto, oye, pues ha sido un remate muy bonito para un libro que ya lo es, pero esta portada, este arte que tiene es muy chulo. Es para póster y es para todo tipo de historias, para marcapáginas y para lo que haga falta. Que decía que pasamos a otro judío. Sí. Porque si hablamos de Uri Geller, hay que decir que también pasó por Madrid. Bueno, pues por un programa llamado Directísimo. Claro. Presentado por José María Íñigo. Y es el famoso evento de doblar las cucharas. No sé si se hizo en el mismo o en otro lo de parar los relojes, etcétera. En el mismo. Mira, es curioso porque esto ocurría en septiembre de 1975, lo decías tú en el programa de Directísimo, y yo, por ejemplo, en aquella época tenía 5 añitos. Mucha gente no lo vio como yo, pero tenemos la sensación de que lo vimos por la repercusión mediática que tuvo y que sigue teniendo. O sea, no lo hemos visto, pero de alguna manera parece que estuvimos allí, ¿no? Y la verdad es que fue todo un pelotazo para la televisión española, ¿no? Cuando solo había una cadena, millones de espectadores pendientes de este realí que doblaba cucharas, que arreglaba relojes, que le dobló las llaves a José María Íñigo y luego fue a casa y no pudo entrar, que eso es una anécdota muy buena. Porque es curioso porque José María Íñigo defiende, ¿no?, la autenticidad de
de lo que hizo Uri Geller allí en Plató, y sobre todo por este detalle, ¿no? Que le dobló las llaves suyas, no otras llaves, y no pudo entrar en casa, ¿no? Y eso lo contaba en más de una ocasión. Lo que pasa es que Uri Geller siempre ha estado un poco, sería el exponente del subtítulo, ¿no? Del libro, ¿no? La frontera entre lo paranormal y el ilusionismo. No siempre sabes por dónde pillarlo, ¿no? Claro. Parece que tiene facultades, perdona Enrique, porque aparecen los papeles de la CIA y fue investigado. Parece que tiene una cierta percepción extrasensorial, pero luego te comparte una foto en Twitter de un ovni que en realidad es una farola. Entonces, es un showman, ¿no? Eso es. Mira, yo he tenido la oportunidad de verlo a Uri Geller, lo he tenido muy cerca. Me invitaron hace años a un congreso en Valencia y una de las grandes expectaciones era la intervención de Uri Geller, ¿no? Yo estaba emocionado ver al mítico Uri Geller, ¿no? Verlo de cerca y a ver qué es lo que hacía. Y en una rueda de prensa que convocó improvisada allí en los pasillos del Palacio de Congresos allí en Valencia, pues nos dobló una cuchara, pero lo hizo de una manera tan poco elegante y se dio la vuelta y apareció doblada y no sé qué, que nos hemos todos defraudados. Digo, pero a ver, este es el doblador de cucharas tan famoso, ¿no? Entonces, bueno, le dimos una oportunidad luego sobre el escenario y, bueno, en el escenario hizo germinar unas semillas que cogió de un sobre en la mano, hizo experimentos de telepatía con el público adivinando ciertas cosillas, hacía dibujos que luego, digamos, era lo que estaba pensando la gente. Y claro, todo esto puede impactar mucho, pero sí es cierto que todo esto lo hacen los mentalistas, todo esto lo hacen los magos, ¿no? Se puede reproducir con técnicas de magia. Entonces, yo lo que vi ese día en Valencia a mí no me convenció en absoluto, ¿no? Me pareció que fue una actuación de magia y bastante mala, ¿no? Por cierto. Lo que pasa es que Uri Geller, en su comienzo, ¿no? En los años 70, cuando empieza a coger cierta fama ya saliendo en televisiones y demás, a pesar de estar perseguido por magos ilusionistas, sobre todo por Jim Randi, ¿no? Que era su grano en el culo, ¿no? Que estaba todo el día detrás de él diciendo... Era su Houdini, ¿no? Eso, totalmente, pero todavía más, peor que Houdini. Yo creo que Houdini tenía mejores modales y tenía otra categoría, ¿no? Jim Randi siempre se le ha acusado de que era un poco fanático a veces, ¿no? De desmontar este tipo de historias. Pues cuando empezó a coger fama Uri Geller, pues laboratorios de parapsicología de Estados Unidos se interesaron por su psique, lógicamente, ¿no? Si hay una persona que tiene esas capacidades mentales, vamos a investigarla, ¿no? Y entonces él se sometió y hizo una serie de pruebas. Tú antes comentabas a la CIA, ¿no? El proyecto Stargate, que cuando se desclasificó, pues se comprobó que Uri Geller estuvo haciendo experimentos psíquicos con la CIA, ¿no? Para ver ese potencial. Pues claro, todo esto le ha avalado como cierta fama de que, bueno, pues la ciencia se ha interesado por él y han dicho que son ciertos sus poderes, ¿no? Sus capacidades. Y eso no es cierto del todo. Lo que en estos análisis y estas investigaciones nunca se le pilló en fraude, que es distinto, ¿no? El hecho de que no se le pillara en fraude no quiere decir que no lo hiciera. Pero claro, cuando uno revisa esta documentación se da cuenta que en aquellos experimentos de la CIA y demás, en el equipo de investigación no había ningún ilusionista, no había ningún mentalista, que yo creo que es clave, ¿no? Porque igual, claro, un científico puede saber mucho de ciencia, pero no sabe nada de ilusionismo. Claro. Y no sería la primera vez que un psíquico, luego te puedo contar una anécdota de Jim Randi, un psíquico haya sido investigado por científicos y al final resulta que era un mentalista que se la ha metido doblada, nunca mejor dicho, ¿no? Entonces, claro, Uri Geller siempre ha jugado con eso, incluso cuando se le ha pillado fuera de juego que no ha podido doblar cucharas, porque, por ejemplo, en un espectáculo en los años 70 que tuvo en la televisión americana, el jodido de Jim Randi, por decirlo de alguna manera, le pegó el cambiazo a sus cucharas, ¿no? Uri Geller llevaba sus cucharas y Jim Randi le dio otras cucharas, ¿no? Más duras y más resistentes. Y claro, no pudo doblarlas. Y en vez de acabar un poco con la carrera o con la historia de Uri Geller, al contrario, eso le dio como cierta humanidad, le dio como que, bueno, pues he fallado porque yo no puedo, depende del momento, el fenómeno psíquico es imprevisible y espontáneo. Claro. Y aquello, lejos de arruinarle la carrera, al contrario, le catapultó y la audiencia lo vio hasta como más creíble, ¿no? Entonces, por eso digo que Uri Geller ha estado siempre en esa frontera y sigue estando, ¿no? A sus 77 años, en redes, como tú bien decías, es muy activo, sigue doblando cucharas, tiene un museo en Tel Aviv dedicado a su figura, que está lleno de cucharas dobladas por todos lados. A la entrada hay una cuchara gigantesca doblada que la hizo pues para, digamos, como icono, ¿no? del museo. Y la verdad es que es todo un personaje que, como han dicho algunos sociólogos, y mira, nuestro amigo Pablo Vergel podía opinar al respecto, ha habido sociólogos, incluso yo creo que fue Carl Sagan, si no me equivoco, quien dijo que digamos, el mérito de Uri Geller, al margen de que tenga no poderes, es que como ha podido, digamos, estar toda su vida viviendo y demostrando que tiene supuestos dotes psíquicos, aun siendo recursos ilusionistas, ¿no? Que socialmente y sociológicamente es digno de estudio, ¿no? Porque si realmente es un mago que ha engañado a todo el mundo, fíjate, toda su vida ha estado embaucando y estafando de esa manera,
siempre tan sensacionalista, ¿no? Porque al final, así como ha habido otros psíquicos más modestos que no le han dado ese toque tan espectacular y tan circense a sus actuaciones, Uri Geller siempre se ha movido en ese mundo, ¿no? Del espectáculo y de la magia, digamos, escénica, ¿no? Incluso hay ciertos antecedentes de Uri Geller que poca gente sabe, ¿no? Que él en Tel Aviv, cuando era desconocido y con 17, 18 años, pues actuaba como ilusionista en pubs y en salas de fiestas de israelíes. Entonces, claro, eso es un pasado a tener en cuenta para lo que vendía después, ¿no? Claro. Y antes te he comentado lo de Jay Randy y lo de... O sea, no, perdona, lo de que los psíquicos, los científicos, mejor dicho... Sí, y premios Nobel, o sea... Sí, no, por eso te digo. Mira, hay una anécdota muy buena, ¿no? En los años 80 resulta que hay un magnate, el que lleva la compañía McDouglas, ¿no? De los aviones, es un gran magnate norteamericano, que es muy aficionado al mundo del misterio y de la parapsicología y dona $500,000 a investigadores de un laboratorio de la Universidad de Washington, pues para que investiguen el fenómeno psíquico e intenten comprobar si realmente el ser humano tiene ese poder mental, ¿no? De la telepatía, la telequinesis y todos estos fenómenos psíquicos. ¿Sí? Entonces, abren una especie de audición donde se apuntan más de 300 candidatos que supuestamente tienen poderes psíquicos. Entonces, bueno, van haciendo una serie de pruebas en laboratorio, movimiento de objetos, telepatía, y van poco a poco descartando hasta que al final solamente se quedan con dos psíquicos que pasaron todas las pruebas, pasaron todos los filtros y al final, pues bueno, de una manera más o menos científica y contundente dijeron, pues sí, estas dos personas tienen estas capacidades, no sabemos muy bien cómo funciona la mente, pero podemos dar fe de que es genuino el poder mental que tienen, ¿no? Y bueno, y explican, pues eso, que han sido capaces de mover objetos dentro de urnas, que han adivinado con las cartas Zener, ¿no? Las típicas cartas Zener, Sí. han tenido unos resultados que van más allá de la estadística y de alguna manera confirmaban que eran dos grandes psíquicos. Pues bien, esto, digamos, es todo un logro, ¿no? Para la parapsicología, se extiende por todo el mundo, la parapsicología, digamos, está de enhorabuena, ¿no? Por esta investigación. ¿Y qué ocurre? Que a los pocos meses, Jay Randy convoca una rueda de prensa y dice que esos dos psíquicos eran dos magos, discípulos suyos, que los había metido infiltrados en este proyecto, ¿no? Él lo llamó su proyecto Alfa, que así como le dominó a esto de meter ilusionistas en ese mundo, y que de esta manera, pues bueno, pues habían engañado a los científicos haciéndoles creer que tenían poderes mentales. Y todo seguramente porque en ese equipo no había ilusionistas o magos que de alguna manera igual verían con otros ojos los experimentos que hacían. Así que imagínate el hachazo que recibió la investigación parapsicológica. Imagínate el que donó $500,000 para ver magia, prácticamente, y aquello fue un golpe terrible, ¿no? Para la parapsicología. Por eso ayer Randy, a este mago, siempre se le ha acusado un poco de utilizar métodos un poco lícitos, ¿no? O sea, un poco, pues eso... Poco chungos, éticos igual, ¿no? Eso, es poco ético, sería la palabra, para demostrar Sí. de que todo es mentira, ¿no? De esta manera. Y esos dos psíquicos, pues bueno, actualmente son grandes mentalistas, ¿no? Que actúan por Estados Unidos y que de alguna manera en entrevistas cuentan esta anécdota de cómo se infiltraron en el mundillo parapsicológico científico para engañar a toda esta gente. Para terminar, Enrique, Sí. hay un montón de temas en el libro, pero vamos a darle la vuelta a la tortilla, por tanto. ¿Qué caso, qué vivencia, qué situación tú podrías destacar como, uy, yo que sí tengo, en el caso de Enrique, yo que sí tengo conocimientos y que he conocido a muchos y a su amigo mago, a David Blanco, por ejemplo, que hace el prólogo, bueno, que no sé qué es lo que ha pasado aquí, no me lo explico lo que ha hecho esta persona o lo que ha pasado en esta habitación. Tú has estado muchas veces en lugares encantados y demás. Sí. Mira, yo en el libro hablo de un buen amigo que también conoces, de Aldo Linares. Sí. Y hablo de él en el libro y dudaba de si hablarlo o no, porque al final él se mundo en el mundo de los psíquicos, de los sensitivos, ¿no? Y yo creo que lo que cuento en el libro es a raíz de un caso, bueno, de muchos casos que he podido investigar con él, y siempre es un hombre que a mí me desconcierta. O sea, me desconcierta de una manera terrible. Y lo bueno de todo esto es que, bueno, somos amigos, le conozco en ambientes no misteriosos ni psíquicos, vamos a decirlo así. Hemos compartido comidas, cenas, hemos ido de risas, de cañas. Hoteles, etcétera, sí. Eso es. Y como persona es una persona que se le ve honesta, es buena gente, es muy sincero y ni siquiera él a veces comprende qué está pasando, ¿no? Entonces, claro, hablando yo de lo que estoy hablando, de magos y psíquicos y de farsantes,
en más de una ocasión he hablado con Aldo, ¿no? Dice, oye, pero a ver, ¿esto cómo lo podemos enfocar? Y además que él es un gran aficionado, Sí, ¿no? Al siglo XIX. este libro le va a encantar a Aldo, de hecho. A la cartelería, todo esto del siglo XIX, Sí. ¿no? Entonces yo cuento en el libro, por ejemplo, hay una investigación que hicimos en una granja aquí en Álava, donde se aparecía el antiguo dueño de esa granja, ¿no? Y resulta que había una serie de fenómenos extraños donde los trabajadores y los dueños de la granja, era una granja de perdices, ¿no? Se dedicaban a la cría de perdices para importaciones y exportaciones y demás. Y por los pasillos de esa granja veían al dueño. ¿Y cómo sabían que era el dueño? Porque el antiguo dueño, que había fallecido en un accidente de tráfico, porque resulta que los actuales propietarios, un día estando en el bar del pueblo, ven como en una fotografía hay un hombre que se parece mucho a la persona que ellos ven por los pasillos. Y le dicen, no, es que ese era el antiguo dueño que falleció en un accidente de tráfico, ¿no? Entonces, es de los pocos casos que teníamos en fotografía el aparecido, ¿no? Y aquello fue muy, muy chocante y sorprendente. Pues a mí, cuando yo planteo esta investigación a Cuarto Milenio, lógicamente Iker dice que, bueno, pues que vaya Aldo y una vez más, pues bueno, a ver qué percibe y cómo funciona, ¿no? Y bueno, lo hemos dicho hasta la saciedad. Aldo no sabe dónde va, Aldo no conoce el caso, no conoce a los testigos, no conoce nada de nada, en fin, va a ciegas completamente, ¿no? Total. Y a mí se me ocurrió hacer un experimento que casi roza, lo digo en el libro, ¿no? Casi roza, no sé si lo parapsicológico o lo ilusionista, ¿no? Cogí 10 fotografías de 10 personas distintas, similares, y entre ellas puse al de la fotografía que era supuestamente el aparecido, ¿no? Sí, el fantasma. Entonces yo únicamente era el que sabía quién era el fantasma, vamos a decirlo así, ¿no? De esas 10 fotografías. Ni siquiera Javi Pérez Campos, el reportero, ni Luis Uriarte, ni el cámara, nadie sabía quién, ni mucho menos Aldo Linares, nadie sabía quién era el fantasma, vamos a decirlo así. Y resulta que pongo encima de la mesa todas las fotografías. Aldo empieza a mirarlas y empieza a descartar una por una. Algunas de manera más rápida, otras de manera menos rápida. Y al final, el jodido de él se queda con la foto del aparecido. Entonces, claro, esto... yo sé que los magos ilusionistas, contándolo así, pues dirán, bueno, eso puede ser algún efecto de magia que no sería difícil de hacer. Pero claro, hay que entender un poco el contexto en que nos estamos moviendo, ¿no? Aldo no conoce nada de la historia, no conoce a nadie, no le hemos dicho nada. Yo no sé, a mí me han llegado a decir, bueno, igual tu comportamiento, tu lenguaje corporal te ha delatado sin querer. Que hay técnicas de ese tipo, ¿no? Hay el cumberlandismo y otro tipo de lecturas musculares o lecturas corporales del ser humano, a veces lo utilizan los magos, ¿no? Pero aquí hay que tener en cuenta un poco el conocimiento que tenemos como persona de Aldo, ¿no? Entonces, yo descartaría totalmente el fraude, ¿no? O sea, nos dolería mucho que a un día Aldo se le pillara haciendo fraude. O sea, personalmente es una persona que se le quiere mucho y sería un mazazo terrible, ¿no? Entonces, claro, en ese ambiente este tipo de historias te desconciertan, ¿no? Y si luego ya te cuenta lo que te ha contado el testigo hace meses y que él todavía no conoce al testigo y coinciden en datos de lo que se ve, en datos concretos, en datos muy específicos, dices, pero ¿cómo puñetas ha podido acceder a esa información, ¿no? O sea, ¿de qué manera? Si de manera mentalista, ilusionista, no se me ocurre cómo ha podido hacer, ¿no? Como decía una vez en Twitter, me vacilaban un día y me decían que lo que ocurre es que Aldo Linares nos tiene pinchados los teléfonos. Tiene que ser eso, es que no puede ser otra cosa. Se enteraba de todo, ¿no? Y un día se lo dije y el tío se reía, dice, me habéis pillado, no sé qué, mira por dónde. Claro, claro. Tendrás pinchados los teléfonos de todo, vamos, de Iker, de este, del otro, o sea, de todo Cristo, ¿no? O sea, sería la leche, ¿no? Entonces, yo lo comento por eso, para que la gente piense que, bueno, que hay personajes como Aldo que es desconcertante y cuando lo vives de cerca de esa manera, yo sé que en televisión es muy artificial y en televisión todo lo que se ve a veces no transmite lo que realmente se vive en directo, ¿no? Pero teniendo en cuenta este contexto, ya te digo, había que mencionar a Aldo porque era vamos, por mi parte, personalmente, era obligado, ¿no? Comentar este aspecto tan curioso de su psique, ¿no? Qué bueno, qué bueno. No, interesantísimo. Yo también he tenido pues conversaciones, incluso he estado a veces, como tú también habrás estado pues alguna vez, pues en alguna investigación de las que, por ejemplo, han hecho el grupo EPTA y todo esto. Bueno, pues que en Madrid hicieron una en un teatro que yo, pues eso, pude estar con ellos y yo les vi trabajando. Y vi que es lo que te puedes imaginar, vamos, o sea, ellos, cada uno de ellos intenta hacer lo mejor que sabe sin engañar a nadie, vaya. Y eso es, pues, hombre, les honra, digamos. Yo entiendo que los magos, incluso está hablando con magos de Aldo y hay magos que están convencidos, dicen, no, se engañan de alguna manera, o sea, seguro que recurre el perfil del mago judinesco tiene que decir, no, es que seguro. Yo lo entiendo, o sea, lo entiendo, no lo comparto, pero entiendo que un mago, pues qué va a decir un mago, ¿no? Pero claro, vivir en el contexto de Aldo, a mí a veces me gustaría, en una investigación, traer a alguien ajeno al mundo del misterio, que sea mago, ilusionista, o mira, imagínate a David Blanco, ¿no? Este amiguete, y que esté detrás de Aldo todo el rato, a ver cómo,
sea, ¿cómo lo haría, no? Incluso yo he llegado a hablar con magos de cómo harían este tipo de cosas y claro que hay técnicas, claro que hay cosas, pero claro, hay ciertos detalles que no encuadran, ¿no? En ese perfil de una actuación de magia, ¿no? Exacto. Y sobre todo, como decías tú, conoce a la persona. Y es que en este caso, vamos, o sea, en ese caso intachable. Bueno, pues Enrique, vamos a dejarlo aquí. Ha sido un placer. Prometemos esa presentación en Madrid, por supuesto. Lo anunciaremos aquí cuando esté más próxima, lo iremos contando. Perfecto. Todo puede pasar en la presentación. Quizá hay algún tipo de materialización, algún ectoplasma, o algún truquillo, alguna demostración que nos haga Enrique. Estamos ya preparando historieta. ya le dije yo cuando supimos más o menos la fecha, digo, pues tienes X días para prepararte algo. Así que bueno, ya veremos. Por lo menos lo pasaremos genial. Este libro también pretende que el lector así lo pase genial. Y repetimos, que esto no invalida que personas tengan verdaderas facultades. Yo creo... ¿Qué sabemos? Sería muy pretencioso decir, pues no, hemos descubierto que ya nada es verdad. Pues no. Claro, mira, más que nada, mi pretensión, así generalizando un poco, mi pretensión con el libro es pues, que el aficionado al misterio y al no misterio pues tenga conocimiento del fraude, de las estafas, de todo, pero como información. Yo creo que es fundamental, ¿no? Tener documentación de todo tipo para hacerse una opinión fundada, ¿no? Y es un tema crítico, pues claro que lo es, pero bueno, yo creo que al final esa información no está de más, ¿no? Al margen de que seas afín al misterio o no lo seas, vaya. Para la parte 2, ahí lo dejo. Angerman, que hace muy poquito ha salido de nuevo. Hablo de Angerman en el libro, hay un momento... Sí, bueno, pues... Sí, habla. Pues que se prepare el lector. Sí, además Angerman, bueno, la tenemos muy cerca de nuestro querido Pablo Vergel. Vive sí, totalmente. Y hace poco ha sido tendencia, ha vuelto a salir en la tele un reportaje nuevo intentando, pues, con el caso Sandra Palo y no sé cuántas historias así, pues que son casos muy dolorosos. En fin... se ha visto pues un poco su posible o casi seguro modus operandi durante esos espectáculos en los que bueno pues puede, por los lenguajes no verbal, por lo que le va transmitiendo su interlocutor, puede ir afinando su predicción o su visión para lo que esa persona quiere o necesita ver. Así que bueno, es muy interesante, pero lo dejamos para una segunda parte entonces. Enrique, nos vemos por Madrid dentro de poco. Venga, Álvaro, un fuerte abrazo. Hasta luego. Un abrazo. Gracias.